¿Quién no ha soñado alguna vez con ser un pirata, surcar mares infinitos mientras el viento ruge en el rostro, sintiendo así la libertad y el peligro en cada ola? Y ahora, con los rumores del posible regreso, renovado y más espectacular que nunca, de uno de los Assassin's Creed más amados por el fandom, es imposible no querer levantar anclas y dejarnos llevar por la marea de la nostalgia. Hoy nos sumergiremos en una travesía repleta de gloria, traición y batallas navales, así como secretos sepultados por el tiempo. Exploraremos la historia, conoceremos a fondo a algunos personajes y presenciaremos la evolución de Edward Kenway, el capitán del Jackdaw, así como también descubriremos easter eggs y misterios que quizá nunca viste. Así que aseguren la gavia, preparen el timón e icen las velas, porque el día de hoy hablaremos de Assassin's Creed Black Flag. Nuestro protagonista, Edward Kenway, nació en Gales y desde joven tuvo un sueño muy simple: hacerse rico, tan sencillo y tan honesto como eso. No quería salvar al mundo ni pelear por ideales, quería una vida cómoda, lujos y sí, bastante ron. Un detalle curioso es que Edward nunca fue entrenado formalmente como asesino, por eso su estilo de combate es más rudo, más callejero. Él improvisa, se siente más pirata que asesino, y es eso justo lo que lo hace tan carismático. Además, quizá no lo sabías, pero Black Flag comenzó a desarrollarse incluso antes de que Assassin's Creed 3 saliera al mercado. Ubisoft sabía que el tema pirata iba a ser un bombazo, y vaya que le salió. La historia arranca en 1715 con una tormenta brutal y con Edward a bordo de un barco atacado. Aquí aparece Duncan Walpole, un ex asesino que desertó y planea vender información a los templarios. Ambos naufragan y terminan en una playa de Cuba. Edward lo derrota, ve su atuendo y dice ¿por qué no? Y así, sin pensarlo demasiado, roba su ropa, sus documentos y su identidad. Así que sí, Edward inició su camino como asesino siendo un fraude total, literalmente disfrazado. Ya en La Habana, los templarios lo reciben con los brazos abiertos, porque creen que es Walpole, y Edward, lejos de espantarse, piensa, perfecto, estos sí tienen dinero. Si algo define al personaje en esta fase es su instinto de supervivencia combinado con su oportunismo puro. Los templarios le hablan del observatorio, un lugar capaz de localizar a cualquier persona del mundo con solo una gota de su sangre. Algo así como un GPS humano del siglo XVIII. Este concepto terminaría siendo clave en la narrativa de la primera civilización. Pero claro, la farsa no dura mucho, y es que Edward termina escapando. Es en esta parte donde el juego comienza a mostrar uno de sus mayores encantos, su enorme mundo abierto. De hecho, el mapa de Black Flag es uno de los más grandes de toda la saga, y sí, casi todo es agua, agua bonita, eso sí. Después de huir, Edward toma el control del Jackdaw, un barco que se convertirá en uno de los elementos más queridos de toda la franquicia. Y por supuesto, recolectar shanties, esas canciones marinas que tus marineros cantan y que, dato curioso, están basadas en canciones reales de la época. Sí, si te las sabes de memoria, oficialmente eres parte de la tripulación. Durante su viaje, Edward se junta con algunas leyendas reales: Barba Negra, Charles Bane, Calico Jack y Mary Read. Y lo mejor es que el juego los muestra humanos, caóticos, a veces valientes o a veces desastrosos. Barba Negra, por ejemplo, tiene una presencia tan imponente que cada vez que aparece parece un jefe final. Y sí, Ubisoft basó muchas de sus escenas en testimonios históricos reales. Estas amistades y tragedias son clave en la evolución de Edward. Él empieza a notar que la vida pirata tiene un precio muy alto y no siempre se paga con oro. Con el tiempo, Edward empieza a perderlo todo: su tripulación, sus aliados y la ilusión de que la vida pirata lo haría feliz. Mary Read y Annie Bonny tienen un papel esencial aquí. Ambas, de maneras distintas, hacen que Edward se enfrente a sí mismo, y ese es el verdadero punto de quiebre, cuando deja de buscar riquezas y empieza a buscar propósito. Este tramo de la historia muestra la madurez del personaje, ya no es el pirata impulsivo de antes. Tras enfrentar sus errores y ver el daño causado, Edward finalmente encuentra el camino del credo, no por obligación, no por accidente, sino porque entiende que hay cosas más importantes que el oro. Y aquí está la ironía más linda de la saga. El hombre que empezó como impostor termina siendo uno de los asesinos más importantes de su época. Además, Edward sería el origen de la línea de sangre de Haytham Kenway y Connor, dos personajes cruciales para el futuro de la franquicia.
casi nada. En el presente controlamos a un empleado anónimo de Abstergo Entertainment analizando los recuerdos de Edward para un videojuego. Básicamente Ubisoft puso a Ubisoft dentro de lore, metanarrativa en su máximo esplendor. Aquí descubrimos mensajes de Juno, así como datos de la primera civilización. No es la parte más larga del juego, pero sí mantiene el hilo tradicional de la saga. El viaje termina cuando Edward regresa a Inglaterra, deja atrás la piratería y acepta su rol como asesino, y finalmente se reencuentra con su hija Jenny. Es un final emotivo, íntimo y que demuestra el enorme crecimiento del personaje. Su vida, que comenzó buscando fortuna, termina llena de propósito. Y por último, para poder finalizar con esto, vamos a hablar algunos de los detalles que no notaste en Assassin's Creed Black Flag. En una escena del final, Edward menciona su deseo de criar bien a su hijo, una referencia directa al futuro templario Haytham Kenway. Si navegas en el mar profundo, puedes escuchar rugidos y sonidos extraños bajo el agua. Muchos fans creen que es una referencia directa al Kraken. En Nassau, después de ciertos eventos, puedes encontrar algún lugar que simboliza la tumba del legendario pirata, aunque históricamente no existe. Al final, Assassin's Creed 4 Black Flag no solo es el final de una saga con el apellido Kenway, sino que también es el final prácticamente de una generación entera. En este momento fue cuando vimos el cambio a una generación nueva, fue cuando se vio el salto de PlayStation 3 a PlayStation 4, de Xbox 360 a Xbox One. Fue prácticamente ese salto que das cuando eres un niño, cuando eres un adolescente o cuando te conviertes en un adulto. Un cambio generacional completo. Es ese último rastro de nostalgia, ese último momento como niño, como fan, como asesino que te queda. A veces un videojuego llega sin avisar, sin pretender demasiado y termina convirtiéndose en un pequeño refugio. Assassin's Creed 4 Black Flag fue uno de esos. Lo abrimos pensando que sería el juego de piratas de Assassin's Creed, y lo cerramos sintiendo que habíamos vivido una vida entera en alta mar, porque más que barcos o combates, lo que Black Flag nos regaló fue una travesía, una historia sobre un hombre que no nació héroe ni asesino, sino que se fue moldeando a golpes de ambición, de pérdida, de mar, de destino. Edward Kenway no empezó buscando justicia, ni libertad, ni siquiera redención. Empezó buscando riqueza, y justamente por eso duele tanto verlo cambiar, ver cómo un pirata deshecho, terco y orgulloso encuentra algo parecido a un propósito, y claro, paga un precio altísimo por ello. Black Flag es esa clase de juego que se te queda clavado por esas pequeñas cosas, por la primera vez que escuchas una shanty y el barco entero canta contigo, por el viento golpeando las velas mientras persigues un horizonte que siempre se estira un poquito más, por las islas que aparecen como promesas nuevas, por esos silencios en medio del océano donde te das cuenta de que estás solo, pero no estás perdido. Y llega el final, y aunque lo sabías desde antes, aunque entiendas que nada dura para siempre, allí es cuando de verdad sientes la despedida, sientes que abandonas no solo un mapa o una historia, sino un pedazo de vida que compartiste con un hombre imperfecto que, a pesar de todo, intentó ser mejor. Despedirse de Black Flag es despedirse de una época que nunca existió, pero que se sintió tuya. Es dejar ir ese barco, esa tripulación, esa libertad que solo se encuentra en mares que no son reales, pero igual nos salvaron de días difíciles. Y así cierras el juego, y el mar se queda quieto, y entiendes que Edward sigue navegando en algún lugar, quizá más en tu memoria que en tu pantalla, y que cada vez que escuches una shanty, cada vez que el viento te dé de frente, vas a recordar lo que fue vivir como un pirata por un rato. Al final, esa es la magia de Black Flag. No solo jugamos una historia, la habitamos. Y aunque toque despedirse, siempre habrá un pedazo de océano esperándonos cuando decidamos volver. Y antes de irte, no te vayas sin suscribirte. De verdad, dale al botón, activa la campanita, porque aquí se viene muchísimo contenido brutal que no te puedes perder. Es gratis, no te cuesta nada y apoyas un montón al canal. Y recuerda, estoy en directo durante algunos días de la semana en Twitch y en TikTok, donde jugamos, platicamos y nos divertimos bastante. Así que sígueme también por allá, porque el contenido no se queda solo en YouTube. Gracias por ver el video y gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.